Estamos en el espacio audiovisual de la RUGE, la Red Interuniversitaria de Políticas de Género y en contra de las Violencias del CIM, para poder reflexionar y difundir aquellos aspectos que hacen a los derechos en Argentina, especialmente los vinculados a la igualdad, la pluralidad y la diversidad. Nos acompaña Andrés Gil Domínguez, un reconocido constitucionalista para dialogar y conocer el impacto jurídico sobre la población travesti trans y las estrategias que tiene el oficialismo, el gobierno de Javier Milei, para arremeter en contra de nuestros derechos. Bienvenido, gracias. Gracias por la invitación. Andrés es abogado, doctor en Derecho de la UBA, profesor titular en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Pampa, con un postdoctorado por la Universidad de Buenos Aires, con un extenso desarrollo como docente en universidades de España y México. Autor de múltiples libros y artículos sobre derechos humanos, neoconstitucionalismo y procesos constitucionales. Patrocinó el amparo contra el decreto 62-2025, del cual vamos a hablar, y fue asesor en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y una figura reconocida en el ámbito jurídico como personalidad destacada en las ciencias jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014. Bueno, empecemos entonces con el decreto 62-25, que sacó Milei en febrero de este año. Lo hizo una semana después que realizamos las organizaciones sociales la marcha antifascista. Y básicamente ese decreto prohíbe los tratamientos hormonales a las personas trans, a aquellas que tienen menos de 18 años, es decir, arremete contra los derechos de infancias y adolescencias trans, que esto generó un fuerte rechazo en sectores académicos, jurídicos y de derechos humanos. Andrés Gil Domínguez, junto a varias organizaciones sociales y activistas, presentó un amparo en contra de este decreto, que fue desestimado en la Cámara y se posicionó públicamente para advertir sobre su posible inconstitucionalidad. Andrés, frente a este decreto vos tuviste que intervenir en el plano jurídico. ¿Qué es lo que vuelve tan grave este DNU para que un constitucionalista considere necesario alzar la voz? Son dos aspectos que son muy graves, un aspecto formal y un aspecto sustancial. El aspecto formal porque la Constitución argentina permite que se dicten decretos de necesidad y urgencia suplantando al Congreso solamente cuando existan situaciones excepcionales que no permiten que el Congreso pueda sesionar y sancionar leyes. De lo contrario, la Constitución dice que si el Poder Ejecutivo dicta decretos por fuera de estos condicionamientos, el decreto es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Esto es, como si nunca se hubiera dictado. Y si uno observa, el momento en que se dictó este decreto, no existe ninguna situación excepcional, como fue la pandemia, ninguna situación urgente, objetivamente verificable, como para que se dé sustento al dictado de una norma de emergencia de estas características. A la vez que un decreto de necesidad y urgencia nunca puede tener un efecto permanente. Uno dicta un decreto de necesidad y urgencia para superar la urgencia, para superar la emergencia. Cuando esa situación termina, se vuelve a la situación de normalidad. Y para restringir derechos, siempre se tiene que acudir a la vía de la ley por parte del Congreso, nunca a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y sustancialmente porque este decreto es una norma regresiva, es una norma que retrocede en términos de garantía del derecho a la identidad de género y en términos de poder acudir o poder utilizar determinadas opciones dentro del plan de vida para fortalecer y vivir la identidad de género. Porque la ley de identidad de género que se sancionó oportunamente, que acá hay que destacar siempre con mucho énfasis que las leyes lo que hacen es garantizar los derechos que están en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. No es que las leyes crean derechos. La ley de identidad de género que se sancionó en su momento fue una ley que garantizó la identidad de género de forma muy amplia, plural, diversa, moderna. Fue un motivo de orgullo para todos nosotros, para mostrar al mundo lo que era la sociedad argentina en términos de pluralidad. Y este decreto de necesidad de urgencia lo que hace es limitar regresivamente los derechos de las personas trans menores de 18 años, volviendo a la vieja idea
de que las personas menores de 18 años no son sujetos de derecho, sino son meros objetos los cuales puede disponer o imponer la familia o en este caso el Estado. Pero sobre ese decreto, sin embargo, en julio de este año, diputados de la Libertad Avanza y del PRO presentaron un proyecto de ley que no solamente sostiene una modificación a la Ley de Identidad de Género respecto a las personas menores de 18 años, sino que además cambia estructuralmente toda la Ley de Identidad de Género. ¿Qué opinión te merece esta presentación ya de otro poder, el poder legislativo, en torno a esta posición sobre la Ley de Identidad de Género? Me parece que es una posición, un proyecto que es inconstitucional e inconvencional, porque está desconociendo, ya no solo regresivamente, sino está desconociendo también el contenido sustancial de lo que es la identidad de género, que esto es que cualquier persona puede desarrollar su identidad en base a su autopercepción, más allá del origen biológico que haya tenido. Entonces, ese plan de vida lo puede desarrollar en la medida que lo desee, que quiera, y el Estado debe brindarle las distintas posibilidades para que lo pueda cumplir sin ningún tipo de interferencia de tercero y sin ningún tipo de interferencia por parte del Estado. Y un proyecto de estas características es regresivo de lo que tenemos como garantía y afecta el núcleo esencial del derecho a la identidad de género que está en nuestra Constitución como parte de ciertos derechos y que está en los tratados sobre derechos humanos y que ha sido desarrollado expresa y extensamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias, en varias opiniones consultivas, pero especialmente en una opinión consultiva donde se dedicó exclusivamente a vincular el ejercicio pleno de los derechos con el derecho a la identidad de género, a la orientación sexual. Bueno, pues está citando el fallo de Vicky Hernández, que creo que fue del año 2017, y también la vulneración de la Constitución Nacional. O sea que un proyecto de ley como este no solamente se asienta en modificar la Ley de Identidad de Género, sino también la estructura de derecho respecto a lo reconocido constitucionalmente. Nosotros tenemos una estructura jurídica normativa que una ley que choca con la Constitución, que desconoce a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que tienen la misma jerarquía que la Constitución, es una ley inválida y que cualquier persona afectada puede ir y plantearlo ante la justicia de forma individual o de forma colectiva. Acá estamos viendo cómo a través de un proyecto se intenta ir frontalmente, desconocer frontalmente lo que es el modelo constitucional argentino. En general porque está basado en el pluralismo moral nuestro modelo, y en particular porque está afectando el derecho de personas que pertenecen a un grupo que han sido estructuralmente desaventajados y afectados, con lo cual no solamente el Estado le tiene que garantizar su derecho en términos de no interferencia, también le tiene que garantizar su derecho en términos de acciones positivas que le permita llegar a planos de igualación sustancial para poder ejercer sus derechos. Entonces la violación es doble. Lo que pasa es que desde que asumió Javier Milei ha intentado construir un sistema de gobierno que es autócrata, endogámico, con tonalidades cada vez más profundamente neofascistas y en donde no le interesa ni la Constitución, ni los tratados sobre derechos humanos, ni muchas leyes vigentes. Le interesa recrear un orden a través de su propia decisión y a través de la utilización de ciertos mecanismos formales que la Constitución prevé, como los decretos de necesidad de urgencia, la sanción de una ley, para arrasar con el sistema de derechos que está en la Constitución y está en los tratados sobre derechos humanos. Andrés, entonces estás hablando y describiendo cuál fue la posición del Ejecutivo Nacional y su sector del oficialismo dentro de lo que es el legislativo. Pero ¿qué pasa cuando en el Poder Judicial toman y acompañan estas decisiones de atentar no solamente sobre la Ley de Identidad de Género, sino también sobre estos acuerdos internacionales que tienen estatus constitucional y la Constitución misma? Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, gran parte del Poder Judicial, especialmente que se dedica a tener que controlar al Poder Ejecutivo, y salvo algunas excepciones de jueces federales del interior y cámaras federales del interior, la actitud de la justicia, encabezada por la Corte Suprema de Justicia,
ha sido una actitud de condescendencia, acompañamiento, hasta en unos casos de sumisión con las políticas desarrolladas por este gobierno. Y esto nosotros lo observamos porque en las acciones judiciales que interpusimos, tanto en el Fuero Civil y Comercial como en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, nos rechazaron las medidas cautelares, tanto en primera como en segunda instancia, y ahora estamos luchando por la cuestión de fondo, por la sentencia de fondo, con la idea de llegar lo más rápido posible a la Corte Suprema de Justicia. Pero si uno piensa que jueces y juezas no tuvieron ningún problema en desconocer la estructura constitucional que impide dictar decretos de necesidad y urgencia bajo pena de nulidad absoluta e insanable, la violación flagrante, regresiva del derecho a la identidad de género a través del acceso a determinados tratamientos que algunos chicos y chicas trans ya estaban en tratamiento, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de sensibilidad, con argumentos bastante débiles en torno a nuestro sistema. Hoy podemos decir que frente a este panorama que vos describiste del resto de los poderes, no hay un poder judicial que haga un contrapeso en este tema y en el resto de los temas. Esto se compromete no solamente por las distintas instancias judiciales, sino también por la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema. ¿Cómo ves, cómo evaluás justamente el rol de la Corte Suprema en torno a su posición sobre la identidad de género en Argentina? Porque no es nuevo que hayan tenido posiciones regresivas sobre lo que la ley consagra. Y fundamentalmente lo que yo llamaría la última integración de la Corte Suprema de Justicia, que fue la que comenzó en el año 2015 con las designaciones de Rosati y Rosenkrantz, y que de alguna manera estuvo, no sé si equiparada, pero con una voz muy potente en defensa de los derechos de las diversidades por parte de Maqueda, que se jubiló el año pasado. Me parece que ha sido una corte en general en términos de derechos muy regresiva. No ha tenido oportunidad de tocar un caso concreto donde se juegue la identidad de género, pero si uno hace un análisis de causas que uno las podría someter a la analogía de las formas, y ha tenido una posición muy restrictiva. Y con respecto a este gobierno, desde que asumió, no ha dictado ningún fallo en donde esto implique un límite al Poder Ejecutivo de este intento de gobernar de forma autocrática. Y sí, a comienzos de la gestión de Milei, dictó rápidamente un par de fallos en donde obturó el control general de los decretos de necesidad y urgencia, cuando Milei dictó el decreto 70-2023, que eso, sumado a la ley bases, para mí un intento de reforma constitucional encubierta. Entonces, volviendo al sentido de la democracia, al debate sobre la igualdad, la pluralidad y la diversidad en Argentina, ¿está comprometida la democracia? Sobre todo, lo digo desde la posición trans, ¿viste? Un grupo poblacional que tiene el ataque y discursos de odio por parte del Ejecutivo, difundido ampliamente por las redes sociales, por los medios de comunicación, un poder legislativo que propone una ley tan restrictiva y que cambia todo el sentido de la ley de identidad de género, incluso crea, por ejemplo, la discrecionalidad en el de reconocimiento. Ya las instituciones no tienen que reconocer la identidad de género según ese proyecto de ley. Y por el otro lado tenemos un poder judicial que no respeta ni siquiera la estructura, no solamente de la Constitución, sino también vos decías que el DNU no tiene un sentido para poder legislar en este plano. Lo que quiero preguntar es, ¿cómo es la democracia hoy, sobre todo desde la perspectiva trans? ¿Existe democracia para las personas trans? A mí me parece que en la medida que vos tengas la posibilidad de elegir y ser elegido, que vos tengas la posibilidad de votar, que cada 2 años se abra la alternativa de poder expresarte, nosotros estamos viviendo en un sistema democrático básico. En la medida en que en ese sistema democrático, más allá de lo que vos puedas elegir, tengas un funcionamiento integral de desarrollo, de tutela efectiva, de protección y de cuidado de los derechos, especialmente de grupos estructuralmente vulnerados, históricamente desaventajados, tenés un nivel de democracia mucho más intensa, porque es una democracia sustancial,
una democracia que no solamente te permite elegir, sino que también protege la plena efectividad del sistema de derechos. Pero mientras vos puedas elegir, vas a tener un sistema democrático, para mí de baja intensidad, pero sistema democrático al fin, porque te da la posibilidad siempre de poder recuperar esa idea de democracia sustancial. Ahora, mientras tengamos una constitución rígida, que para cambiarla hay que hacer todo un procedimiento especial, mientras tengamos tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que para quitar la jerarquía constitucional también tenés que tener un procedimiento especial, y mientras tengamos tratados sobre derechos humanos que hemos ratificado, nos hemos obligado ante la comunidad internacional, ninguna mayoría coyuntural o eventual, por más altisonante que sea y por más violenta que sea, puede desconocer, puede vulnerar lo que es nuestro Estado constitucional y convencional de derecho, nuestro sistema de derechos, nuestra organización del poder. Porque la idea de la democracia hoy en nuestro modelo no está sometida a la voluntad exclusiva de las mayorías, sino está sometido a que estas mayorías acepten los límites que provienen de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Y si no les gusta, que cambien la Constitución. Si no les gusta, que denuncien los tratados y recién ahí van a vivir en el paradigma que quieren vivir. Mientras tanto, tenemos elementos de lucha normativo, elementos de lucha sociológico, elementos de lucha político, porque la razón de la convivencia plural, pacífica, diversa, la tenemos nosotros. ¿Y cómo podemos justamente en esta posición de defensa y de crear redes, posicionarnos como sociedad, ya no solamente la comunidad trans, las organizaciones sociales, sino cuáles son nuestras otras herramientas que contamos para poder fortalecernos y tener una defensa de que no solamente nadie quede atrás, sino que no se eliminen grupos poblacionales solamente a través de políticas de odio o un llamado a la violencia? Mira, yo he vivido dos momentos en mi vida. Viví la época de la expansión, de la felicidad de la expansión, de la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la ley de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida, la mal llamada ley de muerte digna, la reforma integral del Código Civil y Comercial, que fue la época de la expansión. Ahora estamos en la época de la resistencia. Y cuando uno resiste, resiste con todas las herramientas legítimas que tiene en la mano y en la medida de sus posibilidades. Ir a la justicia, impedir que los proyectos salgan, movilizarse, acompañar siempre al que más necesita. Es época de la resistencia. Y lo que vale hoy es pelear, no tanto ganar. Lo que vale hoy es pelear día a día por la conquista de estos derechos que, reitero, hicieron que en un momento de la existencia de esta comunidad argentina todos estuviésemos muy orgullosos de la sociedad en la que estábamos viviendo, para nosotros y para nuestros hijos. Una sociedad de la diversidad, de la pluralidad, de amar al distinto porque nos enseñaba. Con lo cual, eso es el momento de luchar y resistir. Por eso yo he pasado por distintos momentos. Este momento es el momento de luchar y resistir. Con lo mucho o poco que me quede testosterona, en eso voy a estar, en la resistencia. Muchas gracias por el espacio, por la reflexión. Muchas gracias también a la RUGE y a todos quienes hicieron posible este espacio de reflexión.